Hola a todos, bienvenidos a Spam. Mi nombre es Camila Brankowitz y en este espacio vamos a hablar sobre nada en particular. No voy a plantear una temática singular, ¿no? No va a ser monotemático, no va a tratar solo sobre cine, solo sobre literatura, solo sobre política, sino que en cada episodio se van a tratar temas diferentes que pueden ir desde el cine, la literatura hasta la política o la historia. Pero en este primer episodio en particular decidí arrancar por el cine, más precisamente por la película El Padrino 2 y la trilogía en general, que es para mi punto de vista la película de las tres que cuenta mejor la historia y define de manera perfecta el género de mafia y gángsters de la época. Voy a resumirlo muy brevemente por una cuestión de tiempo y porque la película es tan compleja que en 20 minutos es casi imposible analizarla en profundidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro y simple posible. El Padrino 2 es considerado una de las películas más grandes de la historia del cine, sin contar la primera parte, por supuesto. La segunda parte de la trilogía supera apenas a la primera, porque en ella aparece, digamos, la ambición como elemento clave desarrollado con mayor profundidad. Ya no se trata de un simple retrato de la vida de una familia mafiosa, sino que ya aparecen las luchas por el poder, las relaciones más complejas, se van creando entornos vivos por fuera de ellos, de la familia Corleone, que van desde políticos a empresarios, por ejemplo, y todos ellos van formando parte de la historia en igualdad de condiciones. Es decir, lo que es la historia con mayúsculas ya no es un simple género cinematográfico, sino que pasa a ser un relato sociológico, histórico, político y económico, sobre todo en un momento clave para los Estados Unidos, ¿no? Con la llegada de los inmigrantes y su asentamiento en Little Italy, las relaciones con Cuba, sumado a las comisiones de investigación sobre la mafia también, ¿no? Que nos dan cuenta de que estamos hablando de cine ya no como un mero instrumento de sensaciones placenteras o impactantes, ¿no? Sino que ya estamos hablando del cine como un medio cultural de aprendizaje de la historia. Y eso es lo que hace que esta película, más que la trilogía, ¿no? Porque por eso me centré bien en esta película, que hace que se transforme en un esquema que se profundiza sobre todo en las relaciones humanas. Por eso es que, digamos, Coppola decide mostrar la cara más terrorífica de los mafiosos italoamericanos sin recurrir a grandes escenas violentas, porque el espectador en esta segunda parte ya viene con un conocimiento previo y deja mucho a conciencia del espectador poder imaginarse y darse una idea de cómo es el funcionamiento de toda esa esfera de violencia sin que el director la mostrase directamente. Por eso es que, digamos, una buena observación es mirar el personaje de Kay Adams, que es interpretada por Diane Keaton, que es la esposa de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. Digamos, él utiliza ese efecto de sutileza subliminal del personaje, ¿no? Que siempre está como incómoda, insatisfecha, temerosa ante el mundo, digamos, que lo que le sucede alrededor en su entorno, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender un poco por fuera del entorno de la mafia, ¿no? Lo que sucede dentro de ella. Por eso es que en esta segunda parte el rol de las mujeres es muy central en ese sentido. Pero para mi punto de vista, lo que hace que esta película sea única es que Coppola decide contar dos historias muy distantes en el tiempo de forma alterna, logrando que coexistan casi de manera perfecta, ¿no? Cada salto espacio-temporal supone para el espectador un esfuerzo. Eso yo lo entiendo, alguno puede perderse o abandonar la película, que ha pasado, se la he recomendado a alguien y me ha dicho, mira, me aburrí, chau. Pero sin embargo no creo que sea este el caso tan extremo, porque los montajes entre las diferentes épocas son bien notorios y están muy bien marcados. Inclusive las características de los personajes están muy bien marcadas. Las historias de Vito Corleone, desde que tiene que huir de su país para no ser asesinado por el mafioso local hasta que funda su familia
en Nueva York, y después la de Michael Corleone, desde que se hace cargo de la familia hasta llegar al final de su viaje, digamos, el espectador se va encontrando, digamos, con esta claridad narrativa que es fuera de lo normal realmente, ¿no? Digamos, lo que ayuda mucho en este entendimiento de la lógica planteada por Coppola son, para mi punto de vista, las interpretaciones de Al Pacino y Robert De Niro, ¿no? Michael y Vito Corleone, padre e hijo, que, digamos, llenan la pantalla y consiguen, digamos, este elemento de credibilidad, ¿no? Que los personajes sean creíbles y verosímiles. En esta segunda parte, los personajes secundarios también tienen su propio metalenguaje, ¿no? También tienen su propia comunicación. Por ejemplo, personajes como el de Robert Duvall o el de John Cazale, y uno los ve como parte como el testimonio de todo lo que fue el imperio de Vito Corleone, de Don Corleone, y que ya ahora está casi venido a menos, casi que ya no existe ese mundo. Bueno, ellos quedan como testigos, digamos, ¿no? Testigos vivientes de esa época. Pero bueno, esta es una de las diferencias respecto a la primera parte, ya que en la primera, digamos, los personajes secundarios pasan como a acompañar a la escena principal. En cambio acá tienen como su propio submundo que ayuda a entender un poco la trama y cómo va cambiando el mundo y la familia, sobre todo la organización, digamos, de la familia. Después, bueno, esta película yo creo que hay que analizarla por lo menos desde 6 aspectos básicos que son, digamos, lo que la hacen un referente del género hasta el día de hoy, porque no es digamos, es difícil, no es fácil mezclar estos 6 elementos todos juntos en una misma película y que el resultado sea el que efectivamente es, ¿no? En primer lugar, contar cómo es el origen de la familia, ¿no? El cine estadounidense ha tratado de llevar a la pantalla la mayor cantidad de nacionalidades posibles para que protagonicen películas, series, explotando el estereotipo tanto de gángsteres como los de la nacionalidad proveniente, pueden ser escoceses, japoneses, chinos, irlandeses, en este caso son italianos, ¿no? La familia Corleone proviene de Sicilia, en Italia. En segundo lugar, lo que pasa muy marcado en esta película es que hay un claro ascenso al poder y luego un declive, una caída. Existe una dicotomía en esta película en la que por un lado nos muestra la caída del poder de Michael Corleone, pero asimismo nos muestra como el paralelo el ascenso de Vito Corleone y cómo logró ser Don Corleone, digamos, construyendo la reputación de una de las mafias más temidas en todo el suelo americano. O sea, es como muy fuerte ese paralelo que traza Coppola a lo largo de la película. Después, bueno, en tercer lugar está muy presente esto de la temática familiar, ¿no? De que todo queda en familia. Ya desde el inicio de la trilogía notamos que la temática gira en torno a una guerra de poderes entre familias. Y el cine gángster tiene mucho de esto, ¿no? Que explota al máximo la relación íntima y personal que mantienen todos sus personajes, ¿no? Con sus propias bandas criminales. Es decir, las familias vemos cómo van y vienen temas de conversación, triviales, convenientes a una familia, a otra, pero a la vez rechaza la idea de que un personaje cambie de parecer, de sus ideales. Sino el mejor ejemplo es el de Michael cuando no puede perdonar a Fredo por lo que le hizo. Pero bueno, eso lo dejo para los que no vieron la película, que lo vean, porque si no estaría spoileando. Después, en cuarto lugar, está lo que yo no sabía bien cómo llamarlo, pero le puse la lucha por la vida, ¿no? Esto de la lucha del más apto. Desde el inicio hasta el final, yo creo que de esta segunda parte, ¿no? Vemos que es una constante lucha de supervivencia, ¿no? Porque donde el más astuto es el que mejor juega sus últimas cartas, siempre es el que se proclama ganador de todo, digamos, y sobre todo donde no hay tregua, no hay un cuartel definido, es un todos contra todos, y bueno,
y ahí cada personaje va desarrollando su estrategia. Después, en quinto lugar, están las acciones realizadas por los personajes. Digamos, no es una sorpresa que al ser una película que nos muestra el centro de una familia mafiosa, veamos cómo es la verdadera cara de lo que es una familia mafiosa, ¿no? Y lo que eso representa. Recurren con bastante frecuencia a solucionar todo con la violencia. Existe una batalla de poder no solo fuera de la familia, sino dentro de la misma familia, lo que nos obliga a ver cómo el hermano de Michael se ve implicado en su intento de asesinato. Este encuentra la manera de sobornar tanto a policías como a políticos, funcionarios, como la secuencia en la que engañan al senador con la prostituta asesinada, que esa escena cumple la misma función que la cabeza del caballo en la cama del productor Jack Waltz en El Padrino 1. Digamos, ahí hay como paralelos que se encuentran como si fuera una especie de marca registrada, ¿no? De la familia. En ambos casos se transmite que, bueno, que esto, ¿no? Que los Corleones están dispuestos a hacer cualquier brutalidad con tal de lograr lo que desean. Y por último, digamos, en sexto y último lugar, tenemos a los personajes principales, que para mí es el condimento principal de la película, ¿no? Las historias de estos personajes, como ya igual ya lo había explicado antes, pero bueno, es más que nada este paralelo que se hace de estereotipos, ¿no? Del estereotipo del inmigrante, de Don Vito Corleone, toda su historia, lo que representa, cómo se viste, cómo camina, cómo los lugares que frecuenta al principio, cómo hace para construir su reputación. Y después tenemos por otro lado a Michael y a cómo es él, que es capaz es más reservado, más perfil bajo. Lo vemos como que es un tipo que no se inmuta, que no, como que es incapaz de mostrar lo que siente, ¿no? Y algo muy particular de esta película es que, por ejemplo, vemos bien cómo era la idiosincrasia y sobre todo cómo era el nivel de estatus, qué era tener estatus en esa época, ¿no? Como tener trajes hechos a medida, en seda, zapatos de piel, ¿no? El pelo bien peinado, típico de esa época, ¿no? Pero también creo que los dos, tanto Vito como Michael, tienen en común esto de que nacen desde la desgracia, ¿no? De uno desde Vito, desde lo que le pasó en su infancia, digamos, hasta lo que le pasa a Michael, ¿no? Es como que tienen todo el tiempo, se van como encontrando en distintas etapas, como que uno lo ve que se parecen, como que parecen dos caras de la misma moneda, que en definitiva lo son en realidad, pero bueno, es un poco mostrar también a un personaje que la tuvo que remar, como es Vito Corleone, que tuvo que luchar realmente y construir. Y después vemos a Michael, que es que es el hijo y le tocó asumir esa responsabilidad, y bueno, como que él lo siente como una carga, ¿no? Eso se ve en El Padrino 3. Él se ve un poco, es que yo creo que El Padrino 3 es la película que a Michael Corleone se lo ve realmente vulnerable. No solo por lo que le pasa, no voy a spoilear nada, pero no solo por lo que le pasa a él, sino por las cosas que dice, ¿no? Esa escena en la que está en su casa y dice, justo cuando trataba de irme van y me meten de nuevo, ¿no? Es como que siempre está tratando de escaparse, pero a la vez él está metido en eso. Es como una doble ahí, un doble juego que hace que uno no lo entienda realmente, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser que siga ahí si no le gusta? Pero bueno, evidentemente la ambición, por eso es que digo que la ambición es lo que realmente se destaca en esta parte. Y bueno, por último, para dar un cierre a este breve análisis, ¿no? Esta breve reseña, hay para mí una arista que es de las más importantes,
y es por eso que lo mejor viene para el final, que es nada más ni nada menos que la dirección de fotografía de la película a cargo de Gordon Willis. Todo el trabajo hecho con tonos claros, casi sepias por momentos, apagado, que realmente transmiten, ¿no?, tristeza, ese exceso de brillo y la sobreexposición en las escenas de La Habana, por ejemplo, toda la composición de la escena previa a la muerte de Don Corleone, ahí en el huerto, en el patio, donde charla con Michael sobre los siguientes pasos a dar, ¿no?, y sobre el futuro. Y hablan también un poco sobre esto, sobre el control de la familia, ¿no? Y luego de las primeras frases, Michael le pregunta qué le pasa, por qué se preocupa, ¿no? Y Don Corleone le dice: yo dirijo, te dije que lo haría y lo estoy haciendo. Después Don Vito se acerca y ya cuando ahí empieza a sonar el Godfather Waltz, compuesto por Nino Rota, que anuncia, digamos, con el ritmo que va como de más suave va como ascendiendo la música, y que nos va anunciando en diferentes partes de la película, digamos, que los momentos culmine, ¿no? Momentos en donde pasa algo trascendental. Y por eso justo en esa parte es donde Don Vito le dice con tristeza a Michael que esto no es lo que desea para él, pero bueno, es lo que hay. Ahí la actuación de Marlon Brando es realmente magnífica, desde la voz hasta todo el trabajo de él, de la interpretación, ¿no? De todo ese esquema que tiene que ver con construir una imagen, al igual que Robert De Niro, ¿no? Es como, a pesar de que Robert De Niro era joven en esa película, pudo representar de manera bien madura lo que es ese estereotipo. Así que bueno, las tres películas son piezas que hay que ver sí o sí, siempre y cuando obviamente a uno le interese el cine, ¿no? Porque a veces está esa cosa snob de decir: no viste El Padrino, no podés hablar. Y la verdad es que a una persona que no le gusta, primero que no le gusta el género gángster o de mafia, de violencia, no le gustan las películas de acción, se va a aburrir. Después, otro aspecto a tener en cuenta es que son películas muy complejas, ¿no? Muy largas, que tienen muchas historias y cosas en el medio que hacen que al que no le gusta se aburra. Eso es lógico. Así que bueno, yo pienso que esta trilogía es de las más completas y complejas en términos de idas y vueltas en la historia, en la cantidad de personajes obviamente que van apareciendo, porque a los que aparecen nuevos en la segunda se suman algunos de la primera, entonces es difícil como ir atando cabos, lo cual hace que para alguien que la ve por primera vez tenga que ir de nuevo a la primera para ver quién era. Bueno, hoy podemos googlear mientras vemos la película, ¿no? Pero bueno, recomiendo verla, digamos, toda sin cortes, toda de un tirón, digamos, prestando mucha atención, porque estas son justamente las películas que donde te perdiste un detalle, dejaste de entender lo que sigue, y justamente lo que hace que el trabajo de Coppola sea tan bueno es que, digamos, la minuciosidad del detalle, ¿no? Que a veces es muy subliminal y uno tiene como que entenderlo, como que decodificar esa, como por ejemplo toda esa tristeza de la mujer de Michael, ¿no? Del personaje de Diane Keaton. Todo eso, digamos, es un recurso que Coppola lo usa mucho y que es como que lo deja a criterio del espectador, y eso me parece que es un recurso muy bueno y muy válido. Así que bueno, también este podcast es muy limitado, ¿no? Porque hay algunas cosas que tal vez me hubiera gustado, algunas imágenes compartir, pero bueno, como es solo voz y es el primer episodio, nada, era para que conozcan un poco cómo hablo, sobre todo, ¿no? Porque muchos me ven a través de fotos o me leen en Twitter, pero
no saben cómo es la voz de uno. Yo tampoco sé cómo es la voz de todos, así que bueno, me pareció una buena oportunidad de poder contarles algo rápido y de manera simple sobre algo que me gusta mucho, como es el cine y sobre todo esta trilogía. Pero bueno, los invito a verla. En Netflix está, creo que están las 2 primeras partes, creo que la 3 no está, pero igualmente la parte 3 se puede ver en Stremio o en Popcorn Time, que son aplicaciones gratuitas para ver películas gratis. Pero bueno, si les interesa el dato, se los puedo pasar después. Cuando se publique el podcast, les puedo pasar la info para bajarse esos 2 programas. Pero bueno, nada, estaría bueno que puedan ver las 3 películas, si es posible una atrás de la otra, ¿no? Porque uno ve una película y después cuando ve la segunda, si pasó mucho tiempo ya se olvidó. Así que nada, es un trabajito, pero bueno, hay que hacerlo porque yo pienso que vale la pena. Así que bueno, los espero en el próximo episodio. Seguramente hable sobre algo de música. Ya tengo algo armado, así que bueno, los espero para la próxima emisión. Muchas gracias por escuchar.